Tu palabra. Quiero, Señor, que tú hables a mi vida. Dios nos va a hablar siempre a nuestro espíritu, a nuestra vida, a nuestro corazón. Amén. Venimos con una nueva expectativa de lo que Dios va a hacer. Como leíamos el jueves pasado, de que hablaba Pablo a los Corintios, cuando nos reunimos, ¿qué es lo que traemos a la casa de Dios? Cuando venimos a la iglesia, ¿qué es lo que traemos? Salmos, traemos cánticos. ¿Qué traemos cuando venimos a adorarle? Los problemas, los problemas que se queden allá afuera. Todo que se queden allá, porque como yo decía, mientras estamos en adoración, mientras estamos atesorando palabras, Dios está trabajando. Como escuchábamos el canto, mientras nosotros rendimos toda oración, Dios se va a encargar de nuestros problemas que no son de nosotros. Simplemente el diablo nos quiere poner ahí en el hombro para una carga pesada, pero no. Dijimos: Señor, te entrego todas mis cargas, porque yo solo no las puedo llevar, pero tú sí puedes. Con tu ayuda, Señor, somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque todos los días estamos luchando con algo. Porque día tras día vamos avanzando, y mientras más avanzamos, a veces el enemigo más fuerte se nos va a poner enfrente. Amén. Pero tenemos un Dios todopoderoso que pelea por nosotros. Tenemos un Dios fuerte y valiente, el que nos fortalece. Y es donde la palabra se hace vida en nosotros. De la debilidad, ¿qué dice? ¿Te da más débil? No, sacaremos fuerzas. O sea, sacarle provecho a lo malo de mi situación. De esa debilidad yo voy a agarrar fuerzas para seguir avanzando, para seguir hacia adelante. Porque nada me puede detener. Porque entonces no somos vencedores. Si no hay lucha, no hay victoria. Y si no hay victoria, no somos nada. No estamos peleando, no estamos haciendo nada, sino que es una lucha espiritual. También creo que físicamente estamos todos los días enfrentando diferentes situaciones. Pero Dios quiere llevarnos a otro nivel de fe, a otro nivel espiritualmente, en la cual tenemos que aprender a caminar en lo sobrenatural de Dios, en su palabra, la cual nos va edificando cada día, la cual nos va formando, así como se forman nuestros caracteres, ¿verdad? Que vamos desarrollando un carácter, así lo espiritual se va desarrollando dentro de nosotros a un carácter espiritual, al carácter de Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Amén. De una manera poderosa. Entonces, si ustedes están en este lugar, no es por casualidad. No hay casualidades en el reino de Dios. Solamente hay hombres y mujeres valientes, esforzados, que decimos: Señor, yo estoy en la brecha y de aquí no me muevo. En el camino de nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde Dios quiere ponernos. Amén. Voy a predicar aquí abajo. Amén. Como dijo el hermano, mi agüita, hermano, mi agüita. O sea, traemos una agua, por favor. Sí, amén. Mire, como que ya nos estamos modernizando un poquito. Gracias. Gloria al Señor. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Aleluya. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Gloria al Señor. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 19. Hay una historia impactante de Elías. Y quiero que pongamos mucha atención a esta palabra. Que analicemos lo que vamos a hablar, lo que vamos a escuchar, lo que vamos a leer. Y yo me reflejaba en Elías, o cada uno podía ver a cada uno en el camino de Elías. ¿Por qué? Porque fue un hombre de retos. Fue un hombre que no le tenía miedo a nada. Un hombre que hizo descender fuego del cielo. Bueno, no fue él, sino que su fe a través de Dios. Pero y mató, ¿cuántas personas mató Elías ahí después de que cayó el fuego? Ahorita me lo dice, los dejo de tarea. Amén. Aleluya. Los falsos profetas.
Después de que en el altar desciende el fuego y consume todo lo que estaba ahí, la ofrenda que estaban presentando, porque el enemigo así va a hacer con nosotros, va a poner retos, a ver qué tan fuerte es tu Dios, a ver si es cierto que crees realmente en tu Dios. Y eso fue lo que le pasó a Elías. ¿Por qué? Porque los de Baal hacían sacrificios a su Dios de ellos, a Baal. Pero dijeron, a ver si es cierto, si tu Dios puede hacer esto también. No sabían con quién se estaba metiendo. Porque esa es una fe inquebrantable. Una fe que no se puede mover, que el viento no se lo puede llevar. Por eso Elías, se la va a hacer corta la historia, por eso le ponen la ofrenda. Aleluya. Y luego le ponen, le manda a traer agua y lo llenan de agua todo. Pero dice cuando el fuego descendió, porque no era un fuego literal, no era un fuego del que estamos acostumbrados, era el fuego de Dios. Era Dios en ese fuego. Por eso ese fuego descendió, consumió la ofrenda, la leña y hasta el agua que estaba ahí. Le sirvió para que eso pudiera arder. Entonces pudieron mirar un Dios grande, al cual Elías predicaba, a la cual Elías servía, al cual Dios seguía, al cual el Dios de Elías que seguía todos los días. Así tenemos que caminar nosotros, confiadamente en Dios, de que nada nos pueda suceder. Amén. Amén. Y después de eso, creo que eran 200 profetas que estaban ahí, a los cuales les quitaron la cabeza a todos. Pero Elías quedó cansado. Y vamos a leer el versículo 4. Capítulo 19, versículo 4. De Primera de Reyes, ¿ya lo tienen? Amén. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, huyendo de Jezabel, porque Jezabel quería matar a Elías. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy, dice, yo mejor que mis padres. El 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Vamos a quedarnos ahí tantito y luego seguimos leyendo. Vamos a estar ahí en ese capítulo. Entonces, cuando Elías sale corriendo, sale huyendo, Dios sabía que Elías después de esa batalla había quedado cansado, había quedado agotado físicamente. Entonces Elías no estaba en su nivel o en su fuerza para poder enfrentar otra vez a esta Jezabel que venía con los mismos israelitas que habían negado a Dios. Entonces Dios sabía que Elías estaba cansado, por eso le permite llevar al desierto, en las cuales Dios a veces nos mete en un desierto. Y el desierto no es para que nos muramos. El desierto no es para que usted diga, ya no voy a seguir a Dios porque lo que estoy pasando no se compara con nada. No. Dios, la forma en que Dios nos va a moldear, la forma en que Dios nos va a rejuvenecer como las águilas, es en un desierto espiritual. ¿Qué hay en un desierto? ¿Encuentra agua? Comida, no hay nada, puros nopales, puras espinas. Es lo que hay en un desierto. Pues déjame decirle que cada uno de nosotros pasamos por ese desierto. Todos pasamos por ese desierto. ¿Para qué? Para que Dios nos pueda rejuvenecer, para que Dios nos pueda fortalecer. Por eso el 5, y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó. Dios manda a un ángel, ¿para qué? Porque estaba tratando con Elías. Elías no huyó por cobarde, no huyó porque tuvo miedo, sino porque él sabía que necesitaba fuerzas. Y el único camino era el desierto. Y luego le dijo el ángel, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, sobre las brasas, y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a ¿qué? A dormirse. Qué hermoso como Dios trabaja. Porque en medio de toda esa confusión, en medio de toda tribulación, ¿usted sabe qué es una tribulación? Difícil poder enfrentarla y salir de ahí. Por eso dice, cuando Elías estaba ahí dormido en ese árbol, Dios manda a su ángel
ángel para que le diera comida, porque estaba débil, ¿verdad? ¿O Dios dice que Dios dejó a Elías abandonado porque huyó? No, porque no era un cobarde, porque Elías era un hombre de guerra, un hombre de guerra. Y así Dios nos mira a cada uno de nosotros. Pero en ese momento de proceso que pasamos en nuestras vidas, en ese momento Dios está trabajando juntamente con nosotros. Dios sabe lo que nosotros necesitamos, pero no dice nada, simplemente, por eso dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? De los que le temen, no los que tienen miedo, no, los que aman a Dios. Dice que su ángel acampa alrededor de ellos. Y aquí lo vemos con Elías. ¿De dónde sacó el ángel la torta? Porque estaba calientita. ¿Quién hizo eso? Dios lo hizo, porque estaba en un desierto. Pero eso fue una torta de milanesa con aguacate, frijolitos refritos. Le va a dar hambre. Yo no sé cómo era, de qué era la torta, pero era una torta como la del Chavo. Jamón y lechuga nada más. Entonces, fíjense, el ángel va y lo toca y lo despierta para que comiera, porque necesitaba alimento físico. Dios es tan bondadoso que, fíjense, en ese desierto Dios nos cuida. No debemos de tener miedo, porque Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Dios va a suplir todas las cosas. Pero el punto principal es de que nosotros tenemos que tener fe en el Dios que le servimos. Amén. Dios permite ciertas circunstancias no para que desmayemos, para que muramos, sino para que seamos todavía más fuertes. Más fuertes. Más adelante de qué es lo que pasa con Elías. Entonces Dios le lleva el alimento físico. Alimento físico, no fue alimento espiritual, fue alimento físico, la torta y el agua para nutrirse. Y luego dice, y volvió a dormirse al final del 6. Comió, no se preocupó de nada. ¿No dice que estaba preocupado, asustado? No. A un día de camino fácilmente lo pudieron haber encontrado. Pero no, él estaba descansando. Porque después de la guerra que hubo allá, terminó agotado, cansado. Comió y se volvió a dormir otra vez. Qué como Elías, ¿verdad? Y luego dice el 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, hizo lo mismo, le tocó diciendo, levántate y come. Ahora ya viene una ordenanza de parte de Dios. ¿Dónde nos quedamos? Porque dice, porque largo camino, ¿qué? Te resta. Porque te falta todavía mucho por caminar. Es lo mismo que nosotros. Como decíamos anteriormente en un estudio, ¿por qué venimos nosotros a la iglesia? ¿Por qué nosotros somos cristianos? ¿Cuál es nuestra meta a la que tenemos que llegar? ¿Cuál es nuestra meta? La estatura de Cristo, pero una vida eterna con Él. Una promesa. Por eso fíjense, por eso son las luchas, son las pruebas, son los problemas, son esto, el desierto que tenemos que atravesar. Y muchos se acuerdan cuando cruzaron el desierto para venir para acá. ¿Verdad que no fue nada fácil? No fue nada sencillo. A puro atún y agua nos traían. Pero venimos, ¿cuál era nuestra meta? Llegar aquí. Sufrimos 3 días, bueno, yo 3 días, no sé cuántos pasó usted. Para llegar. Unos cruzaron la frontera, pues qué bueno. Pero arriesga uno la vida, arriesga uno muchas cosas. Pero sin embargo tenemos una visión, una meta hacia dónde queremos llegar. Y por eso nosotros luchamos para no morirnos en el desierto, para no quedarnos ahí. No nos importa el cansancio, no nos importa nada. Lo que queremos es llegar con bien. Amén. Entonces no te desesperes si tú estás pasando por un pequeño desierto. Dios tiene el control de ese caminar. Dios tiene el control de todo eso. ¿Por qué? Porque el Dios que tú y yo servimos no es un Dios injusto. Porque si fuera sido injusto, le hubiera dicho, Elías, eres un cobarde.
¿Por qué huyes? No. Le estaba dando descanso a este hombre. Luego dice, se levantó pues y comió y bebió otra vez. Y fortalecido, fíjese, con aquella comida, yo no sé qué tipo de comida le dio Dios, pero el alimento que Dios tiene para nosotros, la palabra, la Biblia que usted tiene, tome su Biblia en su mano. Aleluya. Y diga, esta palabra es mi alimento, mi fortaleza está en ella. Comámosla. Amén. Tenemos que disfrutarla. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da las fuerzas para seguir hacia adelante. Porque si nuestro espíritu no está alimentado, vamos a desmayar en el desierto. Pero en el desierto el mejor alimento es la palabra de Dios. El mejor alimento es escudriñar la palabra. Y ahí es donde Dios nos va a hablar. Estamos en una tribulación, Señor. Tu palabra dice esto. El conocimiento que tenemos nos lleva a las Escrituras. Y ahí es donde Dios nos va a hablar. Queremos que Dios nos grite del cielo. Queremos que Dios nos hable con unas bocinas o yo no sé. No, vayamos a la palabra. Ahí Dios nos va a hablar. Y específicamente lo que estamos necesitando. Específicamente lo que estamos buscando. Por eso ese alimento dice, se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Después de una comida, le sirvió para 40 días y sus noches. ¿Se imagina cómo Dios trabaja? Y ya nos dice que Elías descansó en esos 40 días. Porque todo el cansancio físico, todo se despojó de él. Entonces digo, ya estás listo, Elías. Ahora continúa. Ya cruzó el desierto. Bueno, casi lo va cruzando. Pero ya tiene la fortaleza. Fíjense a dónde lo llevó. 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. ¿Usted sabe cuál era el monte Horeb? ¿Cuál es el monte Horeb? Ustedes que estudian mucho, díganme. Es el monte donde Dios lleva a Moisés, donde le da la ley y los mandamientos. Es el monte donde la zarza ardía. Era un lugar santo de revelación. Del desierto lo lleva al monte Horeb, al monte de revelación. Porque Dios quería mostrarle el plan de Dios. Fíjense, el plan de Dios estaba bien hechecito. Bien estimulado cada paso a paso que iba a seguir. 40 días y 40 noches al monte Horeb. Fíjense, después entramos en un desierto en la cual a veces da un poco de temor espiritualmente, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Fíjense, cuando Dios empieza a trabajar, entra Elías al desierto. Él no sabía que Dios le iba a llevar comida. Él simplemente, por eso dijo al principio, Señor, ya basta. Mejor ya quiero morirme, ya no quiero seguir. ¿Por qué? Porque el cansancio nos lleva a una muerte espiritual. Porque el cansancio, cuando nosotros dejamos de leer la palabra, dejamos la oración, dejamos todo, el espíritu fácilmente puede morir. ¿Por qué? Porque ya no recibe ningún alimento de parte de Dios. Después de la comida, Dios lo lleva al monte de la revelación. Al monte de Dios, al monte Horeb. Ahí Dios ya estaba formándose otra vez un nuevo círculo en la vida de Elías. Dice el 9, y ahí ya llegando Elías al monte Horeb, a esa montaña, dice, se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino, fíjense, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense, ¿hasta dónde le pregunta? No le preguntó al principio. Fueron 41 o 41 días. Después de 41 días, porque caminó un día al árbol, y de ahí son 40, son 41. Hasta ahí Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué Dios le preguntó hasta ese monte?
¿Por qué no le preguntó al principio, ¿qué haces aquí en este árbol? ¿Por qué? Porque Elías ya estaba bien, ya estaba fuerte, ya podía entender lo que Dios le iba a mostrar. O sea, no podemos nosotros decirles por ejemplo, a uno que no está maduro, es que tienes que ayunar, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, porque no me va a entender nada. Simplemente dice, leíamos la otra vez creo que fue el libro de Romanos en el estudio, de que al débil o al principiante hay que ayudarlo para que pueda llegar a otro nivel. Por eso dijo Pablo, cuando era joven, hablaba como joven, porque no le puedo hablar como un adulto, porque no me va a entender nada. Simplemente tenemos que hacernos a veces a ellos para que puedan entender el plan de Dios. Por eso Elías estando ahí en la cueva, ya en el monte de la revelación, ya casi cruzando el desierto en que Dios lo había metido para fortalecer, para que volviera a ser el mismo Elías de antes. Elías respondió, he sentido, dice, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué sintió ese celo? Porque todo Israel servía a Baal. Todos aquellos que lo estaban rodeando cuando Elías hizo descender fuego del cielo eran israelitas que habían cruzado el desierto con Moisés y habían visto la gloria de Dios, pero habían dejado a Dios. Entonces Elías dijo, es que Elías era un hombre de carácter fuerte. Elías no era cualquier cosa, no. Elías tenía valor para decir las cosas y para enfrentarlas. Pues dijo, respondió, he tenido un vivo celo. Estuvo celos, no de celos humanos que tenemos, no ese celo. Ese celo nos lleva a una muerte, a destrucción. El celo por la obra de Dios, el celo por el ministerio de Dios. Cuando Elías dijo, ¿cómo es posible, Señor, que tú los guiaste 40 años por el desierto? Y Elías 40 días. Fue la diferencia. Que fue lo que debieron haber caminado. No eran 40 años. Pero la rebeldía nos lleva a acostumbrarnos al desierto. Y cuando una persona se acostumbra al desierto, ya no puede vivir en la ciudad. Ya no. ¿Por qué? Porque se acostumbró a vivir en un desierto, quizás sin zapatos, comiendo cualquier cosa ahí. Su alimento era del desierto. Ya no puede llegar a la ciudad y comer con tenedores, porque se acostumbra al desierto. Cuidado, que no nos gusta. A veces nos gusta vivir con problemas, nos gusta vivir en situaciones difíciles, nos acomodamos, nos gusta y nos quedamos. No, es que Dios aquí me tiene sufriendo. Ningún sufrir. Es que Dios así quiere que yo viva mentira. Dios no dijo, va a ir por eso dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Yo he vencido al mundo. De todas nos librará el Señor. No digo, vas a vivir con problemas, pero yo voy a estar contigo y te voy a ayudar. Así digo, no, es diferente. Pero cuando nos gusta vivir, por ejemplo, perdón si hay alguien aquí, hay gente que le gusta vivir enfermo. Hay gente que le gusta vivir, que no puede estar feliz sin problemas. Tiene que haber problemas para poder sentirse bien. O tiene que estar enfermo para sentirse bien. No, eso es acomodarse al desierto. Pues dice, sentí vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado, dice, tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada, dice, a tus profetas, los mismos israelitas. Y dice, y solo yo he quedado y me buscan para matarme, para quitarme la vida, perdón. Solo Elías había quedado. ¿Por qué? Porque era el que Dios había escogido. Era el que Dios había elegido para el plan que él tenía. Y él dijo, fíjense, sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y he aquí que pasaba, dice, un grande y poderoso viento que rompía en los montes. Y luego dice, pero Jehová no estaba, dice, a ver, ¿dónde quedamos?
Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Fíjense, Dios es bien listo y bien astuto para trabajar. Elías estuvo en un río, ¿verdad? ¿Qué hizo Elías en ese río? Bueno, regresemos donde estábamos. Elías le gustaban los retos grandes. ¿Por qué no se asustó con este terremoto? Porque ya había visto cómo descendía el fuego del cielo, cómo consumía todo aquello, todo lo que había hecho. Por eso era un hombre violento espiritualmente. Por eso fíjense, cómo Dios le vuelve a levantar el ánimo, porque él dijo: tengo celos, Señor, de tu pueblo, que han dejado tu pacto. Cómo Dios le levanta el ánimo a Elías a través de esto. Por eso le dijo, cuando le dice: y solo yo he quedado y me busco para quitarme la vida. El 11, Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que pasaba un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Eso, ¿para qué Dios utilizó eso? Dios hizo ese terremoto, Dios hizo ese fuego para levantar el ánimo de Elías, porque Elías dijo: esto es lo que a mí me gusta, eso hacía yo. A través de eso Dios le recordó a Elías: acuérdate quién eres tú. Elías, ¿qué no esto hacías tú? Por eso dice que Dios no estaba en estos procesos. Fíjense, es cuando el enemigo nos viene a recordar: ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de aquello? ¿Te acuerdas de lo otro? ¿Y qué pasa? Problemas. Pero Dios dice: acuérdate de tu Creador. Dios no dijo: acuérdate de tus pasados, de tus problemas. Dijo: acuérdate de tu Creador. ¿En qué días? En los días de tu juventud. No se está refiriendo simplemente a los jóvenes de la iglesia, no, se está refiriendo a ti, a nosotros. ¿Por qué? Porque ahora que podemos servirle a Dios con todas nuestras fuerzas, con todas las ganas, dejamos que el enemigo venga y nos destruye todo por un pasado o por el pasado. Dios le recordó a Elías lo fuerte que era, lo valiente que era, porque pasó el terremoto, ¿corrió Elías? Pasó el fuego, ¿corrió? Escuchó que los árboles se rompían, ¿corrió? No, él dijo: yo estoy acostumbrado a esto, esto es lo mío. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu vida? Y fíjense cómo Dios trabaja. Gloria a Dios. Fíjense, el 12. Y tras el terremoto dice: un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Fíjense lo que dice: tras el fuego un silbo, dice, apacible y delicado. Un pequeño vientecito. ¿Ha vivido usted donde hay árboles grandes? Especialmente los pinos. Que el viento sopla y se escucha el silbido de los árboles. Y uno se queda viendo y dice: wow, qué bonito, cómo se escucha el silbido de las hojas. Fíjense, después de todo este movimiento, dice: un apacible vientecito que silbaba, que venía atrás de todo eso. ¿Cuál fue? El 13. Dice: y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, ¿qué hizo? Cubrió su rostro con su manto. ¿Y qué? Sabía quién iba a ir. ¿Por qué no salió con el terremoto, con el fuego? Es que no estaba Dios ahí. Era lo que Dios estaba diciéndole a Elías: así eres tú. Ahora dice: cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino, fíjense, ahora ya actúa Dios. Vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez. ¿Verdad que es la segunda? Y luego le dice, y él respondió:
diciendo lo mismo: he sentido un vivo celo por Jehová tu Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino. ¿Por dónde lo mandó otra vez? Ahora que ya cruzaste el desierto, ahora sí vas para atrás otra vez. Otra vez para el desierto. Por el desierto dice de Damasco. Ya era otro, pero no dejaba de ser desierto. Y llegarás, fíjense, y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Cuál era el propósito del desierto? ¿Cuál era el propósito del desierto? Vamos a terminar de leer para entenderlo. Y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, creo que sí, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que dice: y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron, a la estatua del Baal. Fíjense, ¿cuál era el propósito del desierto? Ahora entiendo cuál es el propósito del desierto. Ahora entiendo por qué pasamos un desierto a veces nosotros. ¿Por qué pasan los problemas? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Porque Dios tiene una victoria más grande para nosotros. ¿Por qué? ¿Quién fue? Ahora vamos a terminar de leer ahí. Pero dígame usted, ¿quién fue Elías después del desierto? ¿Fue el mismo? No. Jamás volvió a ser la misma persona. Jamás. Por eso dice: y ungirás a Hazael por rey. Dios estaba usando a Elías como un profeta para llevar el mensaje de Dios después del desierto. Después del desierto es donde las bendiciones nos empiezan a seguir. Después del desierto es donde nosotros ya aprendemos a caminar lo sobrenatural de Dios. Porque lo natural es lo que miramos, el desierto. Pero después del desierto, ¿qué hay? ¿Qué hay después del desierto? Una vida abundante de parte de Dios. Es lo que Dios quiere para otros. Yo te digo, no desmayes. Mantente firmes en la mano de Dios. No nos soltemos. No nos hagamos un lado. No nos hagamos dueños de nuestras propias ideas, nuestro propio conocimiento, sino que Dios se haga dueño de nosotros. Que su palabra se haga vida en nosotros. Entonces, después de eso, Elías hace lo que Dios le mandó. Entonces brota un Eliseo. ¿Quién te va a seguir a ti? ¿Quién va a ser el que nos va a seguir a nosotros? Porque automáticamente Dios le dijo a Elías: ya no vas a seguir aquí, busca a alguien más que te siga. Y de hecho ya estaba. ¿Quién era Eliseo? Y fue un hombre que obtuvo la doble unción que tenía Elías. Amén. Pero al final del desierto, Dios siempre tiene un remanente preparado para nosotros. Porque Elías se terminó, dijo, porque Elías 2 veces le dijo: Señor, solo yo he quedado. Yo le digo: no, mi hijito, no estás solo. Hay 7,000 esperándote igual que tú. Porque los que Dios va a poner a nuestro alrededor van a ser igual que nosotros. No me refiero a lo malo, espiritualmente, o sea, hombres o mujeres de guerra. Por eso dice al final: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, ni cuyas bocas lo han besado. ¿Por qué? Porque a Baal le besaban los pies, lo adoraban, se postraban ante él. Era un profeta que ellos lo convirtieron en su Dios. Pero esos 7,000, ese remanente que había quedado, eran igual que Elías. Digo, ahí está tu ejército. No estás solo. Nosotros no estamos solos. Hay un ejército a nuestro alrededor. Hay un ejército, un remanente que Dios ha puesto para que pelee juntamente nosotros. Cuando tú levantas tus manos y no mires a nadie a tu alrededor, hay un remanente de parte de Dios ahí.
Cuando doblas tus rodillas para orar, no estás solo. El remanente de Dios está ahí contigo. Como le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Y eso nos lleva a alcanzar una victoria en Cristo Jesús. No desmayes, no te quedes. Utiliza las circunstancias para brincar a otro nivel. Que esas circunstancias no te dominen a ti. No, es un escalón más que Dios te está poniendo para que subas, no para que bajes. ¿Tienes problemas? Es un escalón. Dios te está llevando a otro nivel. Pero no lo mires como un problema. Dile, Dios, tú conoces. Por eso dijo Elías, Señor, es que te he sentido celos. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo ahí. Dios sabe cómo está trabajando en tu vida. Y Dios no te va a dejar. Pase lo que pase, Dios está contigo. Y cuando cruces el desierto, te vas a dar cuenta de la gloria de Dios. Pero después del desierto viene la revelación de parte de Dios. Entonces vienen las instrucciones. Entonces viene lo mejor. Lo mejor está por llegar a tu vida. Amén. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Yo no sé cómo sea tu caminar cada día. Yo no sé qué es lo que está pasando. Pero dile, Señor, aquí estoy. Necesito ese alimento. Así, Señor, ese alimento que le diste a Elías. La revelación de tu palabra, Señor, eso quiero. Dios va a cambiar toda circunstancia. Dios va a cambiar todo lo que esté a tu alrededor. Pero no lo mires como un problema. Míralo como una victoria. Míralo como que ya vas cruzando el desierto. Y tú dices, voy llegando al monte de Dios. Voy llegando al lugar de la revelación. Porque es para allá donde Dios nos quiere llevar a todos. No nos escondamos de Dios, escondámonos